Hola, ¿qué tal? Les habla Francisco González, Tango Italia 2, Lima X-Ray. Este es el programa La Escuelita y le damos la bienvenida. Este es un programa que transmitimos de manera bisemanal con la intención de analizar diferentes temas relacionados con la radioafición de forma tal que la matemática, el enfoque que utilizamos, es tal que puede ser perfectamente comprendido por cualquier persona independientemente del nivel académico que tenga. Mantenemos el análisis matemático a un nivel mínimo para que pueda surtir el efecto de que todas las personas puedan comprender, entender los temas que tratamos para que sirva de apoyo, de recordatorio, de refrescamiento a los radioaficionados en general. Así que muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenido a este programa La Escuelita de Tango India 2 Lima X-Ray. Si usted tiene algún tema que quisiera que tratemos, puede ponerlo en los comentarios en nuestro canal de YouTube Tango India 5 Lima X-Ray Charlie Romeo y estaremos en la mejor disposición de revisar y en la medida de lo posible tratar ese tema en particular. Muy bien, entonces para hoy vamos a hablar de la antena dipolo acortada o la dipolo corta. Este es una situación muy particular que ha sido del interés de una gran cantidad de colegas y que por esa razón estamos interesados en revisar esta, esta teoría con la finalidad de aportar. Bien, entonces, como es de todo sabido, la antena dipolo es una antena que se compone de dos brazos, dos alambres, dos cables, eh, cuya longitud total de ambos brazos es de media longitud de onda. Es decir, que cada brazo consta de un cuarto de onda, ¿verdad? Y entendemos que un brazo es esta sección a la izquierda y esta otra sección a la derecha. ¿Cuál es el problema con esta antena? El problema es, esta antena es una antena muy común entre la comunidad de radioaficionados y es una antena relativamente eficiente. El problema es que es una antena que dependiendo de la banda en la que se quiera trabajar, eh, pues se sale de las posibilidades de espacio de la mayoría o de algunos colegas que viven en la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos el cálculo de una antena para la banda de 40 metros en la frecuencia de 7.07 MHz. Hemos escogido esa frecuencia eh, pues simplemente porque arbitrariamente, ¿verdad? Desde luego que uno escoge la frecuencia más o menos en el centro de la banda en donde va a trabajar. Nosotros para estos ejemplos tomamos 7.07, luego vamos a explicar por qué, pero tampoco es que en 40 metros tiene que utilizarse 7.07. Como les digo, es más, si usted trabaja la parte baja de la banda, pues entonces es evidentemente más razonable utilizar el centro de la banda para calcularlo. Si trabaja la parte alta, usar el centro de la parte alta, y si trabaja toda la banda, usar el centro de la banda en particular para hacer el cálculo de la frecuencia. Si usamos 7.07 MHz, ¿verdad? Y pueden ver que estamos usando el programa Toolkit, ¿verdad? El programa TI2LX Toolkit, que es un programa gratuito que ustedes pueden descargar en la página revistaqso.com. Si usamos ese programa para calcular, pero por supuesto que puede calcularse de la manera que ustedes quieran, si usamos ese programa para calcular el dipolo de media longitud de onda, vemos que la antena tiene una longitud total de 20.257 metros, ¿verdad? 20 metros, 25 centímetros, 7 milímetros de lado a lado, esta longitud total.
20.2 metros, ¿verdad? ¿El problema cuál es? El problema es que, bueno, eh, como hemos dicho, tenemos limitaciones de espacio a veces. Si yo hago el cálculo con la antena en 7.07 y si y eso representa una longitud de brazo de 10 metros, ¿verdad? Si nosotros hacemos una simulación en el programa Managal, vemos que esta antena a 10 metros de altura tiene una impedancia de 77 ohmios y que pueden ver que la frecuencia de resonancia es justamente 7.07, donde fíjense que no llega a 1,0, ¿verdad? La razón de eso es que no tiene 50 ohmios. La impedancia es 77 ohmios en vez de 50 ohmios y pues eso se debe justamente al hecho de que la antena está a una determinada altura sobre el suelo. Cambiando la altura sobre el suelo, la impedancia perfectamente bajaría a 50 ohmios y entonces las estacionarias bajarían a 1.0. Pero el dipolo normalmente no tiene, el dipolo de media onda no tiene 50 ohmios de impedancia. Por esa razón, la estacionaria no baja hasta 1,0. Muy bien, esta antena está perfecta. Con esta antena podemos trabajar sin ningún problema. En FT8 podemos trabajar todo el mundo, pero el problema es que no siempre tenemos 20.3 metros en nuestra propiedad para armar una antena de estas dimensiones de 20 metros de longitud. En esas condiciones, eh, entonces definitivamente decimos, bueno, el dipolo no es para mí. No es para mí porque a pesar de que yo hiciera, por ejemplo, un dipolo en V invertida, ¿verdad? A pesar de esas condiciones, a pesar de que reúna esas condiciones, tendría eh, una imposibilidad para, digamos, en una determinada propiedad, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, estoy poniendo, bueno, yo tengo 12 metros para montar mi antena. O sea, ¿cómo voy a montar en 12 metros una antena que mide 20.3 metros de longitud? Eso es un problema y entonces eso hace que mucha gente desista de fabricar una antena de dipolo y por esas razones es que estamos hoy hablando de técnicas para acortar la antena. Una de esas técnicas es la que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, eh, voy a decir que la explicación que voy a dar no es exactamente compartida por una gran cantidad de radioaficionados, pero funciona, ¿verdad? O sea, hay otras explicaciones de por qué este método funciona, pero yo voy a explicarlo tal cual se ha planteado para los efectos de esta explicación. Luego voy a justificar cuál es la fuente y por qué lo hice de esta manera. Pero vamos a decir que si nosotros dividimos la antena en tres partes, cada brazo, ¿verdad? Una parte A, una parte B y una parte C, ¿verdad? Dividimos en tres partes iguales cada brazo, ¿verdad? Si nosotros sustituimos esta sección B del brazo de la antena, esta sección B de cada brazo de la antena, por una bobina de la inductancia correcta, la antena eléctricamente va a seguirse comportando como una antena de media onda, pero físicamente la antena va a ser menor de media longitud de onda. Es decir, en otras palabras, introducir una bobina en el brazo de una antena dipolo hace que eléctricamente
la bobina hace que eléctricamente la antena sea más grande. Lógicamente la antena físicamente es más pequeña, ¿verdad? Como en este caso. En este caso sustituimos la sección B por una bobina, ¿verdad? Quitamos la sección B y ponemos una bobina. La, la antena se hace más pequeña, ¿verdad? Pero eléctricamente sigue siendo de media longitud de onda. Eso es una maravillosa noticia porque eso nos permitiría hacer una antena de media longitud de onda que se comporte como una antena de media longitud de onda, pero que sea una antena más pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, una antena que reúna las condiciones del espacio que yo tengo en mi propiedad para armar una antena dipolo. Bueno, ¿cómo se calcula la bobina? Es la pregunta que seguiría. Si yo puedo sustituir una parte de la antena por una bobina, una pequeña bobina que ocupa un pequeño espacio, que eso me encogería la antena, ¿cómo se calcula la bobina? Y la respuesta es, hay una serie de fórmulas matemáticas que se pueden aplicar para decir la bobina es de tantos microhenrios. Pero hemos dicho que nosotros no queremos lidiar con eh, fórmulas matemáticas. No hay problema. Tenemos una solución simple. Y esa solución simple está incorporada en el programa TI2LX Toolkit versión 1.5, que es un programa gratuito, es un programa que se puede descargar, no hay que pagar nada ahora y no habrá que pagar nada nunca. Es un programa que usted puede descargar de la página revistaqso.com y que vamos a mostrar cómo funciona en este programa. Entonces, en el programa introducimos los datos. Yo ahorita les muestro el programa. Básicamente esta es la ventana del programa en el dipolo corto. En esta sección de acá que está amplificada en este cuadro, introducimos la frecuencia en megahertz, el diámetro del alambre que vamos a utilizar, 3 milímetros en este caso, y la altura de la antena sobre el suelo. Es muy importante introducir la altura de la antena sobre el suelo. Eh, yo quiero decirles que la altura de la antena sobre el suelo, hay dos formas de verla. Una forma de verla es la altura física, es decir, que usted toma una cinta y usted mide la distancia que hay entre la antena y el suelo y usted dice, hay 10 metros, hay 11 metros. Pero la otra es la altura real que después de considerar todas las cosas que hay cerca de la antena, que hay alrededor de la antena, árboles, tejados, techos de chapa, láminas de zinc, carros, automóviles, bicicletas, todas las cosas mecánicas que pueden haber alrededor de una antena. Después de que todas esas cosas se combinan de forma tal que cambian la altura real con la equivalente, digamos, con la que la antena funciona. Y entonces la altura que nosotros medimos no necesariamente es la altura con la que la antena se comporta. La altura real, que es lo que yo llamo la altura real, es un poquito más pequeña que la altura que medimos en función de los objetos que hayan alrededor de la antena. Muy bien. Entonces, pero podemos asumir que la altura es la altura que medimos. Sin embargo, como les digo, no necesariamente esa es la altura equivalente o la altura real con que funciona la antena. Ponemos la altura sobre el suelo y ponemos la longitud máxima que tiene mi propiedad. Es decir, yo puedo decir algo más grande que, por ejemplo, en este caso, 12 metros, no lo puedo montar en mi propiedad, ¿verdad? Ya habíamos dicho que esta antena tiene una longitud, si quisiéramos hacer la antena completa, tiene una longitud de 20 metros, 20
3 metros, ¿verdad? Esas dimensiones no las tengo. Lo que tengo son 12 metros. Y entonces pongo eso en el programa. Le digo al programa, mire, lo que yo tengo son 12 metros, pero quiero hacer una dipolo a esta altura, con este diámetro de alambre y en esta frecuencia. Y entonces el programa me da estos datos que están acá. Eh, Note algo interesante aquí. Eh, una pregunta que alguien se puede hacer es, la bobina tiene que ir en el centro del brazo, puede ir más hacia el lado C, más hacia el lado A. Eh, ¿Dónde específicamente pondría la bobina? ¿Verdad? Bueno, voy a responder a eso diciendo que eh, la impedancia en este punto, vean que aquí es donde llega el coaxial se conecta a la Tierra de este lado y el centro del coaxial a este otro lado que no está dibujado, que no se logra ver. En este punto uno espera, ¿verdad? En buena teoría que haya algo cercano a 50 ohmios para que esté acoplado, para que no haya onda estacionaria, ¿verdad? Si aquí hay 50 ohmios, ¿verdad? Aquí tenemos un voltaje X, ¿verdad? Eh, que no es muy alto. Aquí lo que es más alto es la corriente. Aquí tenemos una impedancia baja, es decir, una resistencia de radiación baja, pero tenemos un voltaje bajo y una corriente muy alta. En cambio, aquí en la punta tenemos, aquí no puede haber corriente. ¿Para dónde va a tomar la corriente aquí si ya aquí no hay más conductor? Entonces aquí no puede haber corriente en la punta. Entonces en la punta lo que hay es un pico de alto voltaje, ¿verdad? Entonces, en este punto de aquí, la impedancia es muy alta, ¿verdad? En esta sección del centro del dipolo, la impedancia es baja, 50 ohmios idealmente, y la corriente es alta, ¿verdad? La resistencia de radiación aquí es baja y la corriente alta. Y en este lado la corriente es baja y la impedancia es alta en la punta. Entonces, como aquí la corriente es mayor en esta área de la sección A, la corriente es mayor en esta área, es mayor la corriente aquí que la corriente en la sección C y mayor que en la sección B que está sustituyendo la bobina. Entonces, esta área A es muy importante porque esta área A es responsable de la mayor parte de la irradiación, ¿verdad? Porque es donde hay la mayor cantidad de corriente. Y si ahí está la mayor cantidad de corriente, ahí están los campos más fuertes, los campos magnéticos más fuertes, es el pico del campo magnético, está en ese punto. Y entonces la radiación se está generando con mayor fuerza del área central de la antena, del área A de la antena. Entonces, como la bobina, a partir de la explicación que hemos usado para explicar, para justificar cómo funciona esta antena, si la bobina está sustituyendo un pedazo de antena, una sección de antena, no queremos o no quisiéramos que la bobina sustituya la sección A, porque la sección A es la sección que irradia más, toda la antena irradia, pero hay un campo más intenso en la parte central de la antena que en los extremos. Entonces no queremos sustituir la bobina, no queremos sustituir la sección A por una bobina porque eso nos afectaría el desempeño de la antena. Bueno, entonces podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué no poner la bobina en la sección C? Podríamos poner la bobina en la sección C. El problema es que si ponemos la bobina en la sección C, entonces, o sea, en las puntas, la bobina tendría valores muy altos, ¿verdad? Eh, un compromiso se encuentra cuando la bobina está ubicada en la sección B, es decir, a la mitad del brazo del dipolo. Pero en términos generales, nosotros podemos definir
la posición de la bobina donde nosotros queramos. Este programa yo lo he escrito de forma tal que la sección A no la toca, ¿verdad? Es decir, este programa sustituye la sección B si todavía con sustituir la sección B y dejar solo la sección C y la sección A, es decir, dividimos el dipolo, el brazo, en tres partes, ¿verdad? Como habíamos dicho, dividimos el brazo en tres partes y sustituimos la parte B, la parte central, por la bobina, ¿verdad? Pero si sustituyendo la parte B por la bobina todavía no reunimos la condición del espacio máximo que tenemos, entonces podríamos incluir también parte de la sección C. Pero si sustituyen, podríamos llegar incluso a sustituir completamente la sección C, casi toda la sección C, por la bobina, tratando de ajustarnos a el espacio máximo que tenemos. Pero en el momento en que haya que sustituir parte de la sección A para poder lograr el espacio, entonces el programa le va a decir, en esta frecuencia no se puede acomodar una antena en esta propiedad. ¿Ok? Muy bien, entonces los resultados van a estar aquí en este cuadro amarillo, ¿verdad? En este cuadro que hemos coloreado de manera amarilla. Aquí están resumidos. Por supuesto, usted puede bajar esta barrita y entonces ve todos los resultados, puede copiar esto. Pero aquí están resumidos, ¿verdad? Aquí están copiados más bien. Entonces, como pueden ver, la frecuencia es 7.07 MHz, la altura sobre el suelo son 6 metros, el diámetro del cable son 3 milímetros, la longitud máxima permitida son 12 metros. La media longitud de onda en el aire son 21.22 metros, 21 metros, ¿ok? Eso es media longitud de onda en el aire, media longitud de onda, porque acuérdense que 7 MHz es la banda de 40 metros. Entonces, media longitud de onda debería ser más o menos la mitad de 40, es decir, para esta frecuencia son 21 metros, ¿ok? El programa da dos resultados. El primer resultado es la longitud total recomendada para la antena corta. Fíjense que la longitud total son 14 metros, quitando los decimales, desde luego. 14 metros, ¿verdad? Para 14 metros, es decir, estamos aquí en el caso en donde estamos sustituyendo completamente la sección B de la antena, ¿ok? En ese caso es la longitud recomendada y entonces la sección B de la antena se puede eliminar conectando ahí una bobina de 14 microhenrios. Esta U significa microhenrios, 14 microhenrios, ¿verdad? Es decir que la sección A sería de 3.54 metros, la sección C de 3.54 metros, ¿verdad? Y entonces eso hace que eh, los dos brazos con la bobina midan 14 metros, ¿verdad? 3 y 3, 6, son 7 metros la suma de estos dos. Por 2, esos son 14 metros más las dos bobinas a los lados. Y aquí tenemos la longitud de la antena corta de acuerdo al tamaño de la propiedad. Es decir, si mi propiedad mide 12 metros, yo podría no una bobina de 14 microhenrios, sino una bobina de 25 microhenrios. Fíjese que dice 24,7, redondeemos a 25 microhenrios, ¿verdad? Nótese que la sección A no la tocamos, es igual que en esta, 3.54, pero la sección C la empezamos a recortar, ¿verdad? Quitamos la sección B y un pedacito de la sección C. Entonces la sección C nos queda de 2.46 metros, ¿verdad? Y hay una nota aquí que dice que esta es una longitud de inicio, ¿verdad? Que se debe acortar poco a poco la antena para buscar bajas estacionarias. Es decir, que estas dimensiones que están acá, esta longitud C de 2.46 va a ser más pequeña, ¿verdad? Porque fíjense que aquí no he tomado en cuenta el factor de acortamiento por las puntas, ¿verdad? Que recuerdan que en una antena de dipolo
la antena dipolo, a pesar de que es media longitud de onda, es un poco más pequeña porque hay un acortamiento debido a el efecto de las puntas, ¿verdad? Entonces, cuando uno monta esta antena, si usted construye esta antena, la hace de la sección A de 3.54, la sección C de 2.46 y le pone una bobina en el centro de 25 microhenrios, usted va a tener que, cuando usted mide estacionarias, usted va a tener que empezar a cortar a ambos lados un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito, hasta que las estacionarias vayan a bajar, 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 bajar. Y en el punto donde otra vez empiezan a subir es en el punto anterior donde debe quedar. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que ya con esto tenemos las dimensiones de la antena, ya la tenemos calculada en función del tamaño de mi propiedad, ¿verdad? Es decir, yo digo, mi propiedad me permite poner una antena de 11 metros, mi propiedad me permite poner una antena de 9 metros, mi propiedad me permite poner una antena yo pongo el tamaño que mi propiedad me permite poner y el programa me dice cuál debe ser eh, las dimensiones de la antena para que resuene a esta frecuencia que estamos interesados en trabajar a esta altura determinada sobre el suelo, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Entonces fíjense que eh, yo he visto en otros documentos propuestas de antenas cortas donde le dicen qué tamaño debe tener la bobina y qué dimensión es la antena, pero digamos, esta propuesta lo que busca es decirle a usted, no partamos del diseño preestablecido, sino partamos de cuál es el tamaño de su propiedad, cuál es el tamaño que tiene usted para construir la antena. Y con ese tamaño veamos si se puede construir una antena para trabajar esa banda con esas dimensiones. Eso es el mérito que tiene este programa que se llama TI2LX Toolkit, que se puede descargar en la página revistaqso.com de manera gratis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la antena final, pues es esta que tenemos en pantalla, ¿verdad? Habíamos dicho que el espacio que teníamos era de 12 metros, ¿verdad? Si sumamos, digamos, 3,5 más 2,5, esto me da casi 6, y 6 y 6 son 12. La bobina de 25 microhenrios, ¿verdad? Tenemos 6 metros de lado a lado en el brazo, el otro brazo otros 6 metros, y esta antena funciona en su propiedad en 7.07 MHz. Maravilloso, ¿verdad? Muy bien, pero ¿esto funcionará? Bueno, vamos a hacer una simulación en Managal. Hacemos la simulación, fíjense que aquí tenemos la sección A completa, la sección C es un poco más pequeña, ¿verdad? Y tenemos esta X, representa las bobinas que se definen en esta sección, en esta área de Managal, en 25 microhenrios, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos una simulación de esos datos en Managal, nos damos cuenta que la frecuencia de resonancia es 6,313, no 7.07, ¿verdad? Y podríamos decir, ups, eh, no funcionó, me dio más abajo. Bueno, sí funcionó, porque acuérdense que decíamos que esta es una longitud de inicio que debe acortarse poco a poco para buscar bajas estacionarias, porque no está tomando en cuenta el acortamiento en las puntas, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la simulación, se encuentra que efectivamente resuena a 6.3 y no a 7. Este, eh, Uno puede hacer, desde luego, en la práctica, uno puede irse cortando las puntas hasta que las estacionarias empiecen a bajar, empiezan a bajar, empiezan a bajar, empiezan a bajar. Y cuando llega al punto donde está en el valor mínimo, uno dice, aquí está la antena perfectamente funcionando, ¿verdad? Sin embargo, también uno puede irse si uno quiere ponerse elegante,
uno puede irse al programa Toolkit, ¿verdad? Donde dice ajuste de la antena dipolo. Y entonces uno, esta antena inicial, ¿verdad? Decimos que nosotros esperábamos que resonara a 7.07 y que nos está resonando a 6.313 y que la longitud actual de la antena son 6 metros, ¿verdad? O sea, nosotros esperábamos que resonara aquí, más bien que resonara aquí y está resonando aquí, ¿verdad? Entonces hacemos clic en calcular y el programa nos dice, ok, hay que acortar, hay que acortar la antena un 12%, ¿verdad? La nueva longitud son 5.281. Hacemos el corte de 12% y nos da, se nos pasa, ve que la resonancia ahora está en 7.3. Entonces volvemos a correr este programa y finalmente obtenemos que para que resuene en 7.07 tenía que ser de 5.46. Fíjese que el elemento A sigue intacto, no lo hemos tocado. Y el elemento C quedó de 1,92 metros, ¿verdad? La impedancia de la antena es de 35 ohmios. Por eso es de 1.4. Por eso, por eso las estacionarias mínimas que se pueden lograr con esta antena es de 1.4 y no de 1.0. Porque no son 50 ohmios, son 35 ohmios, ¿verdad? 1.4 es suficiente para trabajar, sí, por supuesto, ¿verdad? Pero si usted quiere, usted puede instalar un antena tuner y bajar eso a 1.0 y trabajar mucho, mucho, mucho más tranquilo, ¿ok? Pero desde luego usted no tiene que usar esta sección de hacer estos cálculos, ¿verdad? De sintonizar la antena con el programa. No, no es necesario. Simplemente lo que tiene que hacer es hacer la antena de estas dimensiones, que fue las dimensiones que se calcularon, y empezar a cortar la punta de cada lado, ¿verdad? Cortar lo mismo de cada lado, la misma cantidad de cada lado, digamos 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros o 5 centímetros y empezar a ver cómo se va comportando las estacionarias. Y cuando las estacionarias le den en el mínimo, ¿verdad? ¿Cómo sé que estoy en el mínimo? Porque si corto otro pedacito se devuelve, empieza a subir, entonces era en el paso anterior. Entonces, eh, ya sé, voy a quedar finalmente, por ejemplo, en este caso, con una antena de 5.46 metros que resuena en 7.07 MHz con 25 microhenrios. ¿Se entiende? ¿Verdad? Es decir, en otras palabras, repasando, nos vamos al programa, introducimos la frecuencia que queremos trabajar, el diámetro del alambre, la altura sobre el suelo, la longitud de mi propiedad, digamos, la longitud, yo mido con una cinta y digo, bueno, aquí en mi propiedad, si yo hago una V invertida, podría ser de estas dimensiones. Si yo hago una antena horizontal, podría ser de estas dimensiones. Y entonces introduzco esos datos aquí. No importa si es una V invertida, cuánto es las dimensiones que yo tendría, cuánto podría ser lo más grande, que son los brazos, los dos brazos, ¿verdad? Cuánto podría ser lo más grande que me permitiría, independientemente que sea una V invertida o que sea una antena horizontal, ¿verdad? Obviamente si hago una V invertida va a ser una antena más grande porque entonces me queda pues esa sección como de una hipotenusa, ¿verdad? Una sección inclinada y luego vuelve a bajar, esa V invertida me permite montar una antena más larga que si fuera una antena horizontal. Entonces, yo pongo aquí cuál es esa longitud máxima permitida, ¿verdad? Y le doy calcular y me da los datos y entonces el programa me da esto, me dice que la antena que ellos recomiendan sin tocar la sección C sería de 14 metros, pero si mi propiedad es menor, me dice para la propiedad suya, use una bobina de 25 microhenrios, póngale 3.54 metros a A, 2.46 a C, empiece a recortar en las puntas hasta que encuentre la mínima estacionaria y al final usted va a quedar con algo más o menos así. ¿Ok? ¿Verdad? Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cómo hago la bobina? Bueno, ¿cómo hago la bobina? Hay un programa que nosotros hicimos sobre cómo calcular una bobina para RF. Lo pueden revisar. Eh, lo que muestro en esta hoja
de la presentación es básicamente dedico un programa completo a lo que está en esta página, en esta diapositiva. En el programa este de Toolkit de I2LX Toolkit que acabo de presentarles, hay una sección en el menú para calcular bobinas. Básicamente lo que tenemos que hacer es medir el diámetro del tubo que vamos a usar para la bobina y arrollar sobre ese tubo el alambre que vamos a tener independientemente del alambre. No se preocupe si es alambre 12, si es alambre 13, si es el alambre que sea, el alambre que usted vaya a usar. Arrollamos 1 centímetro. En 1 centímetro medimos cuántas vueltas caben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vueltas. Entonces yo digo, bueno, en el núcleo que voy a usar en la forma que voy a usar, en el tubo de PVC que voy a usar para armar la bobina, en 1 centímetro caben 6 vueltas. Entonces le digo al programa, mire, yo busco una bobina de 25 microhenrios en un diámetro de 48.5 milímetros y en 1 centímetro caben 6 vueltas con el alambre que voy a usar en ese núcleo. Le doy calcular y el programa me dice, ok, para 25 microhenrios, póngale 27 vueltas. Entonces el diámetro de 48.5, 27 vueltas, la inductancia me da 25 microhenrios. Armo esa bobina, pero ¿cómo armo esa bobina de 27 vueltas? Esta bobina va a estar instalada en una antena, ¿verdad? Es decir, que llega la sección A tiene que conectarse a esa bobina y la sección C tiene que conectarse a esa bobina y este aislador va a ser tensión hacia allá y este aislador central va a ser tensión hacia allá, es decir que las conexiones a la bobina van a estar bajo tensión. Entonces teniendo las dimensiones de la bobina, este colega Delta Francia 7XH nos propone hacer la bobina de esta manera. Una sección de un material aislante. Si ustedes no pueden conseguir un material, digamos, como baquelita o como hay un tipo de fibra que venden para diferentes actividades industriales, pues simplemente vaya al supermercado más cercano, cómprese una tabla de picar, una tabla de picar de cocina, la más gruesa que encuentre, eso cuesta barato, ¿verdad? Es una tabla de cocina, y corte el centro de manera tal que entre en el núcleo que usted va a usar. Le hace un huequito acá, viene el cable, lo da vuelta, le pone una amarra plástica, un conector o lo hace soldado si es posible o le pone un conectorcito de estos a la bobina igual al otro lado y entonces ya este cable puede hacer tensión hacia allá, puede ser tensión hacia el otro lado y hay una digamos fortaleza mecánica que no va a desarmar la bobina cuando se tensen los cables. ¿Ok? Esta es una sugerencia de Delta Francia 7 X-Ray Hotel. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Ya que tenemos la antena fabricada, alguien podría decir, y con toda razón, ¿verdad? Muy bien, esta antena de 6 metros, que debió ser una antena mucho más grande, ¿verdad? Debió ser una antena como de 20 metros, y es una antena de 12 metros, debió ser de 20 y es de 12, ¿verdad? Es una antena muy pequeña, una antena corta. Esta antena, ¿qué tan eficiente es? Es decir, ¿realmente funciona? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Al disminuir el tamaño de la antena, ¿verdad? Al disminuir el tamaño de la antena, la resistencia de radiación baja. Recuerdan que yo les dije que tenía 35 ohmios. Y también les dije que un dipolo normal, ¿verdad? Por aquí lo tengo. Un dipolo normal tendría 77 ohmios y que dependiendo de la altura puede incluso llegar a 50 ohmios. Entonces fíjense que ese dipolo completo, un dipolo normal de 50 ohmios dependiendo de la altura o 77 ohmios, me cambió a un nivel tal que tiene 35 ohmios, ¿verdad? Entonces, al acortarse la antena, la impedancia en el punto de alimentación también baja.
¿verdad? Y al bajar la impedancia de alimentación, por eso es que las estacionarias tienden a subir un poquito, pero está dentro del área segura para trabajar. ¿Ok? Em, entonces, la eficiencia se puede calcular mediante esta fórmula. Ustedes no tienen que interpretar esta fórmula, pero yo les voy a decir que un dipolo sustituyendo los valores en esta fórmula habla de la resistencia a radiación y la resistencia de pérdidas. ¿Por qué tiene pérdidas un dipolo? Tiene pérdidas por varios factores, ¿verdad? Que entramos a analizar esos factores en una conferencia que dimos sobre dipolos, pero vamos a decir que la resistencia de pérdidas del dipolo, digamos que sean 5 ohmios, ¿verdad? Y que para el dipolo de longitud completa es de 50 ohmios la resistencia a radiación. Eso significa, evaluando esta fórmula, N es la eficiencia, entonces diríamos que tiene una eficiencia de 91%, un dipolo full, ¿verdad? Un dipolo full. Ahora, si la antena se reduce y la impedancia baja a 35 ohmios, o sea, la resistencia a radiación baja a 35 ohmios, con las mismas pérdidas, ¿verdad? Eh, la eficiencia se baja de un 91 a un 87. Entonces noten que la eficiencia realmente no baja en una proporción muy dramática, ¿verdad? En otras palabras, el dipolo corto sigue funcionando perfectamente, ¿verdad? No, siempre, siempre, siempre va a ser mejor utilizar un dipolo completo, ¿verdad? Pero de no poder utilizar un dipolo completo a poder utilizar un dipolo corto con una eficiencia del 87% es una cosa maravillosa porque sí puedo salir en esa banda, ¿verdad? Me permite salir en esa banda. Pero hay que recordar, por supuesto, que si yo puedo usar un dipolo de onda completa, o sea, de un dipolo de longitud completa, es decir, de media longitud de onda, sin bobinas, esa es la mejor opción. Pero introduciendo una bobina de carga, para acortar el dipolo no hace una diferencia significativa en términos de la eficiencia y me permite trabajar perfectamente, ¿verdad? Bueno, voy a decirles que este trabajo se fundamentó en un artículo publicado por Luis Duarte, Charlie Tango 1, Eco Oscar Juliet, en la revista QST del 2003, en octubre del 2003, que se llama Designing a Shortened Antenna. Eh, la teoría que he presentado es justamente lo que presenta Luis Duarte en este artículo. ¿Ok? El programa de cálculo se puede descargar en la página revistaqso.com. Aquí van a encontrar una sección en el área de programas que dice Antena Toolkit, ¿verdad? Antena Toolkit, ¿verdad? Está la versión ejecutable y la versión RAR. ¿Cuál de las dos bajar? La que ustedes quieran. Algunos colegas me han reportado que la versión ejecutable es bloqueada por Windows, entonces podrían bajar la versión RAR. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Nada más que si bajan la versión RAR tienen que luego descomprimirla, ¿verdad? Bueno, eh, muy bien, ese es todo lo que tenía para ofrecerles el día de hoy en relación con las antenas dipolo cortas cargadas a través de una bobina para reducir el tamaño de la bobina. No me resta más que agradecerles la atención. Por favor, vuelva a visitarnos en 15 días cuando tengamos otro programa de la escuelita. Vamos a hablar de otro tema muy interesante relacionado con la radio, tratando de aportar. Recuerden sugerencias de temas en los comentarios, preguntas en los comentarios. Yo trato de responder todos los comentarios. Eh, Voy a poner los enlaces al programa también en los comentarios para que lo puedan descargar desde un share drive y también desde la página revistaqso.com. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Este es Francisco González, Tango India 2 Lima X-Ray desde Costa Rica, que les dice hasta pronto.